Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este lunes 13 de noviembre de 2017, es inicio de la semana. Feliz a quienes están pues todavía en sus labores, pero a otros que llaman para sus viviendas. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Saludos cordiales a quienes nos acompañan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, en el fanpage TVO Canal 23, también en la plataforma de Twitter en Periscope, usted nos encuentra. Y si desea puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña entonces en cualquier país en el mundo. Dos números de teléfonos están habilitados para que ustedes participen, están apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar si lo desean. Antes de presentarles a nuestros invitados, mostrarles un poco sobre los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación de nuestro país. Lo que tenemos en pantalla, lo que titula la prensa gráfica: Estados Unidos ya no aceptará solicitudes de refugio de niños de Centroamérica. Esto es un poco el tema que ha estado en agenda desde la semana pasada y se prolonga desde luego hasta esta semana. Esta es una información que estuvo circulando la semana anterior. Este es otro tema también relevante de la semana pasada, pero muy importante: 421 niños y niñas han sido abandonadas en 2017 en El Salvador. La cifra de menores de edad abandonados había logrado decrecer en 156 en 2012 a 75 en 2014, pero experimentó un fuerte incremento en 2015 y de manera sucesiva. También sobre estos temas que estaremos conversando de alguna manera con nuestros invitados de esta tarde. Para usted, quien manda en el país, la encuesta de diario El Mundo, un poco el dato ese dato es significativo, revelador también. Dice que el 42% está opinando que es la delincuencia o las maras en el país. Mientras tanto, 2 de cada 3 se declaran indecisos. Arena que aventaja en intención de voto para Asamblea Legislativa, que es el tema que estaremos analizando de alguna manera también este mismo día. Cómo se plantea, de acuerdo a esta encuesta del diario El Mundo, también la preferencia electoral en el área metropolitana, fundamentalmente en San Salvador, y a nivel nacional, sobre todo en la elección presidencial para 2019. Dice la prensa gráfica: la violencia repunta en Sonsonate, 6 asesinatos cometidos en 3 municipios el fin de semana. Y procesado por lavado hizo negocios con prófugo de Enrique Rice. Este es el detalle. También dice que uno de los acusados de integrar la supuesta red de lavado de Antonio Saca conformó una empresa en el país a la que Enrique Rice le transfirió el 90% de las acciones de Mides. Ese imputado, que tiene representación en 30 empresas, sigue prófugo. Es la versión de la prensa gráfica. También hay un dato importante que lo está mostrando acá sobre la tendencia de homicidios. El EPG Datos dice homicidios en el área metropolitana de San Salvador, los municipios Antiguo Cuscatlán, que es el que menos crímenes tiene, con 13.3, pero bueno, son 6, digamos, durante el periodo, con una tasa de 13.3. Este sería en todo caso la tasa de homicidios que muestra la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Desde luego el área metropolitana es el 43.3, San Salvador como tal es el 74.7. Diario El Mundo titula: ANEP propone el límite legal a deuda pública. La cúpula empresarial que se reúne este día justamente en el desarrollo del ENADE, que establece un límite constitucional al nivel de la deuda pública en nuestro país. 67% de los electores 2018 que son jóvenes o mujeres. Los salvadoreños en el exterior que no podrán votar para la próxima elección de diputados y alcaldes. Y la ANEP, en el marco del ENADE que está en desarrollo en este momento, que pide el límite constitucional para la deuda pública. Según la Fiscalía, de acuerdo a la versión del diario de hoy, Saca desvió 298 millones a 15 cuentas. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Jorge Villacorta, analista y consultor. Jorge, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Un gusto estar con ustedes. Perfecto, también nos acompaña Marvin Aguilar, culturólogo y es también columnista en nuestro país. Marvin, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, William. Buenas tardes, un gusto, Marvin. Y buenas tardes a la audiencia, ¿no? Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente del país, en la zona central, para central y en el oriente de El Salvador. Dicho esto, para comenzar, bueno, me gustaría, Jorge, para hablar un poco en principio sobre, ¿será que estamos viendo ya de alguna forma cómo se está clarificando el escenario, sobre todo para la presidencial, cuando uno ve cómo se está definiendo, por ejemplo, en el partido Arena ya los precandidatos, ¿no? Ya se definió quiénes son los que van en la competencia interna, digo. Y el FMLN por su lado, que a veces de repente uno piensa que prácticamente solo hay un candidato, aunque algunos han expresado opinión, de repente tiene la sensación de que es Gerson Martínez el que está tomando de alguna manera la delantera, digamos. Pero bueno, ¿cuál es la primera consideración, Jorge? Bueno, la primera es que es terrible, la gente va a ir a votar el 4 de marzo del próximo año.
por diputados y alcaldes, no por presidente. Claro. Entonces es una tristeza que no le plantean los partidos a los ciudadanos claramente quiénes son los candidatos a diputados y que plantean cuáles son los distintos programas o plataformas que van a implementar esas bancadas, a qué se van a comprometer. En un momento en que ahora el ciudadano puede escoger en última instancia cuáles son los parlamentarios que le parece deben de representarlo en el departamento, y por consiguiente se necesita, imagínense, a 4 meses de la elección y no hay un conocimiento claro de cuáles son las plataformas de esos diputados. Sí. Y bueno, en el tema de las alcaldías, yo supongo que en el interior del país los candidatos a alcaldes estarán haciendo su trabajo, pero desgraciadamente a nivel de la gran prensa y de la gran opinión pública e incluso de las redes sociales ahora, pues hombre, la cosa ha terminado con el tema de las posibles candidaturas a presidente. ¿Será que lo que estamos viendo es como un fenómeno o simplemente ya ha ocurrido en el pasado? Digo, no, de que toda la parte se enfoque a la elección presidencial y eso termina entonces... No, para mí, con años de estar en esto, por primera vez se ha generado esa desesperación por aparecer candidatos a presidentes antes de las elecciones de diputados y alcaldes. ¿Usted ve muchas ansias en esto? No, yo creo que es un problema de falta de liderazgo. Yo creo que la gente percibe la falta de liderazgo en una situación donde los problemas más importantes del país parecieran no tener solución, y esa situación de desesperanza y de falta de liderazgo es que motiva, creo yo, en parte a esa exagerada decisión previa de buscar las candidaturas. Claro, ha acelerado el proceso en Arena porque la intención de uno de los precandidatos o de los que aspiran a ser precandidatos ha acelerado el proceso. Es más, tenemos ya varios meses en el que el señor Callejas y el COENA y algunos parlamentarios habían decidido hacerlo ya, directores departamentales de Arena que presentaron planteamientos de hacerlo de inmediato. Y bueno, eso se ha prolongado, ahora han iniciado el proceso que va a elegirse hasta después. Pero en esa desesperación y adelanto de espacio, pues ya el frente también se ha visto. No hay duda de que Gerson es uno de los figuras del partido que tienen mayores posibilidades, pero en las encuestas también aparece Óscar Ortiz, pues igualmente ubicado, así es que posiblemente ambos puedan ser candidatos. Y Hugo Martínez es un tercero. El problema de Hugo es que con la crisis esta de los ciudadanos que viven en los Estados Unidos y toda la campaña de Trump en contra de los migrantes, hace que la atención del fenómeno TPS haga que el canciller va a pasar ocupado sobre ese tema meses tales que ya no le va a permitir renunciar como ha hecho Gerson para poder ser candidato. Y TPS, que es un tema que lo veremos más adelante porque habría que ver en varios escenarios, ¿no? Porque claro, si él va a ser candidato también, ¿cuánto efecto le puede tener TPS? Si sobre todo una decisión negativa de parte del gobierno norteamericano. Pero bueno, lo platicamos después. ¿Cuál es tu opinión, Marvin? Es decir, en términos de cómo se está perfilando los principales partidos en el país, el FMLN Arena, insisto en la pregunta inicial que le hacía Jorge Villacorta, es que estamos presenciando entonces que la campaña de alguna forma, por decirlo así, o alrededor de la elección presidencial de 2019, se puede estar comiendo, digamos, la elección de diputados y alcaldes. Yo lo que hay es como hay una crisis en el sistema político, los dos grandes partidos tienen que tener ya más o menos definido frente al electorado quién va a ser el presidente o su candidato a presidente. ¿Y eso aún antes de las elecciones de diputados y alcaldes? Porque eso va a ayudar a que la gente vote para las de diputados, que es lo que más le interesa a la gente, va a las clases políticas, son en la Asamblea Legislativa, como para decirles, miren, si Arena va a lanzar a Callejas o a Simán, ¿verdad? Necesitamos estos diputados. Si el FMLN va a lanzar finalmente a Gerson Martínez,
Entonces necesitamos estos diputados. Pero entonces estamos hablando que giraría la elección de diputados y alcaldes alrededor de lo que pueda ocurrir sobre la presidencial. Por eso mismo es que comparto ese análisis del ingeniero Villacorta, en que es raro esta situación, es anómala, y es anómala porque hay una crisis dentro del sistema de partidos políticos. Entonces ellos quisieran, nunca como antes, quisieran que las dos elecciones fueran juntas, mejor, como coincide cada 15 años en nuestro sistema, porque si hoy fueran juntas, estaría ya el candidato a la presidencia, que es que hay una tradición, si tú te fijas, la última vez que vimos ese fenómeno es cuando Mauricio Funes era el candidato, ¿no? Que Arena se ve obligada a partir la elección, ¿verdad?, para que se eligieran primero los diputados y no se eligieran el mismo día, como si fue cuando Calderón Sol fue candidato a presidente, ahí se fue la votación el mismo día. Entonces, al partir la votación de presidente con diputados y alcaldes, buscaban restarle votos al FMLN en la Asamblea Legislativa para que no fuera Funes el que arrastrara, ¿no? Porque si Funes... O sea, visto eso como una estrategia. Exactamente, entonces. Y hoy la están haciendo al revés. Hoy quieren que el candidato a presidente arrastre a los diputados. ¿Qué tanto le conviene a los candidatos a diputados y candidatos a alcaldes que eso ocurra así? Les conviene en todo aspecto, porque donde tú lo estás viendo con mayor, digamos, evidencia, es en las internas de Arena. Tú ves a un grupo de diputados con Callejas, ves a otro grupo de diputados con Simán, y ahí es donde se están viendo como, incluso, digamos, los dados cargados a favor de Callejas, los dados, cargados, obviamente, si Callejas va a ser el candidato, es el que le va a asegurar reelección, poder político local, pues, digamos, un diputado de un departamento que apoye al que finalmente sea el candidato, que finalmente sea el presidente, tendrá una influencia determinante en ese departamento para poner jefes departamentales, poner el gobernador, reelegirse él. Entonces, es decir, claro que esté en juego eso dentro de los partidos políticos. No se ve tan así en el FMLN porque el FMLN se ha visto forzado a entrar en esta dinámica. El FMLN no quería, el FMLN era el que mantuvo hasta último momento la idea de, es que estas son elecciones de diputados y alcaldes, estas son elecciones de diputados y alcaldes. Han tenido que bajarse los pantalones, incluso Gerson Martínez ha anunciado su candidatura al estilo Nayib Bukele desde Facebook Live. Entonces, es decir, yo no estoy en contra de las redes sociales, yo soy igual al otro y nos vamos a lanzar a la candidatura. Pero forzado, digamos, no forzado por la situación que ya Arena salió Nayib Bukele, entonces de repente el FMLN entre más tarde entre a esa carrera, pues en política se dice que el que pega primero pega dos veces. Claro. Y en este sentido Arena lleva la ventaja porque ya lleva muchos meses en campaña. Jorge, lo que tenemos en encuesta, solo leo este dato para refrescar un poco los datos, ¿no? Porque esto ya lo conocimos la semana pasada, pero por ejemplo Diario El Mundo en encuesta dice que hay un 60% que no decide, es altísimo parece, ¿va? Y luego el 21% en elección para presidente, estamos hablando, se decanta por Arena, 14% por el FMLN, gana 2% y Nayib aparece ahí con 1%. Digo, Nayib viéndolo como persona porque como no aparece ningún partido político todavía definido alrededor de él, ¿no? Pero bueno. No, yo diría que sobre el tema anterior, nada más cerrar, que también es un riesgo si estos precandidatos, o es uno solo el que se lance pegado a los diputados, y si resulta que la votación es negativa para el partido y se convierte en derrota, y en esto depende lo que es victoria y lo que es derrota, reducir para el frente 1 o 2 diputados, perdónenme, derrota. Sí. Para Arena, mantener el mismo número de diputados ya es victoria. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Bueno, por el deterioro, el desprestigio de los partidos políticos que se refleja precisamente en su segunda pregunta, William. ¿Por qué no decide la gente? Porque tiene una decisión, hombre. Está en contra de los partidos, está en contra de los diputados, no cree en un proceso electoral que no da muestras de total confianza, porque todos los días el tribunal nos presenta posibles problemas iguales o peores que los que sucedió en el 2015. Y se ha generado un escenario con mucha incertidumbre. Entonces, ¿no? Y yo creo que por eso es que la gente no tiene decisión todavía, y yo creo que el porcentaje de personas que va a votar siempre en la elección de diputados y alcaldes es menor que la presidencial, y ahora es posible que el ausentismo sea mayor en vista
de lo que las mismas encuestas señalan, que la gente no cree ya en los partidos políticos actuales, sí, en los políticos, y le echa la culpa principalmente a los partidos, sí, pero principalmente a los dos. Creo que el Frente ha logrado con éxito que las dificultades del gobierno no son solo del gobierno del Frente, sino que son también de Arena. O sea, compartir la factura del posible desgaste. Claro, el desgaste es compartido. Entonces lleva a que la gente entonces no encuentre por quién votar. ¿Para qué se hace eso? Para que el voto duro, ese que es firme, ese sea el que al final termina decidiendo, porque al ausentismo, al no llegar a votar la gente, obvio es el voto duro el que va a terminar definiendo, y ahí sí, lo estamos viendo en las encuestas esas también, qué porcentaje tiene el Frente y qué porcentaje tiene Arena en las posibles elecciones de diputados, y Arena aparece un poco arriba en algunas de las encuestas sin ser todavía determinante, pero sí es evidente que ambos partidos incluso parece haberse reducido el voto duro. Antes andaban de 30 en 30, ahora andan abajo de 20 cada uno, entonces que hay un problema incluso de retracción hasta del mismo voto duro. De su gente tradicional, ¿no? Claro. Ahora, cuando regresemos, porque me indican de que hacemos la pausa comercial, cuando regresemos me interesa saber un poco este 60% que no decide, ¿será que finalmente al calor ya de la campaña puede de alguna forma irse inclinando hacia alguno de los partidos? Y la otra estadística que podemos analizar en el caso de San Salvador, cómo puede estar por la carrera por la alcaldía, siempre a la luz de este resultado, ¿no? Estamos hablando de la encuesta de Diario del Mundo, porque algunos sugieren de que depende de quién gane la alcaldía de San Salvador, puede jalar más diputados. Incluso podría tener algún efecto. Pero bueno, ustedes me explican después. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a tener habilitados en adelante dos números de teléfono: 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Mi nombre es Mari Portillo. Pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Que nos acompañe, transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Dos números están habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. Jorge Villacorta, analista político y consultor, nos acompaña. También Marvin Aguilar, culturólogo y columnista. A ver, nos estamos un poco refiriendo a la encuesta, y había un dato, Marvin, que para regresar contigo en el análisis, el que tiene que ver con la alcaldía de San Salvador. Yo preguntaba, bueno, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el hecho de que si seguimos la luz de esta encuesta de la prensa gráfica, lo que está mostrando acá es que dice la pregunta: si hoy hubiera nuevamente elecciones para elegir alcalde de este municipio, ¿por cuál partido votaría? 21% dice Arena, y obviamente tiene la foto de Neto Mason. A mí me queda un poco la duda si se preguntó con nombre y apellido también, ¿no? Pero bueno, pero poner la foto uno deduce que quizás preguntaron con nombre. En el caso del FMLN, con Jacqueline Rivera, dice 14%. El nuevo partido de Nayib Bukele, que tampoco se sabe, ¿no? Tiene un 3%. Pero bueno, con ese dato, ¿qué tanta incidencia puede tener? Bueno, no sé, yo he visto en esta encuesta de Diario del Mundo el hecho de que de repente nunca había aparecido el vicepresidente Óscar Ortiz
tan bien posicionado en las encuestas, y hoy de repente aparece él mucho mejor posicionado que el ministro de Obras Públicas. Estos números pareciera ser que le han hecho a Óscar Ortiz lanzarse como precandidato o anunciar que puede ser precandidato en las internas del FMLN. Y obviamente dentro de la militancia hay una clara línea de que el candidato debe de ser Gerson Martínez. Entonces me da que esta encuesta está como tirando una piedra para que el FMLN se tropiece. Es decir, las encuestas están diciendo que el más popular es el vicepresidente y ustedes van a lanzar al ministro de Obras Públicas, que aparece más abajo que el vicepresidente. Entonces es como tropezarse otra vez con la misma piedra, optar por el menos popular. Por lo tanto, yo tendría, digamos, que haber visto la metodología y la forma de trabajo de la encuesta, porque sí me parece, no sé, me parece como muy raro que de una encuesta a otra aparezca el vicepresidente, digamos, tan alto en las encuestas, en la parte izquierda, cuando él es el encargado, por ejemplo, de la seguridad pública y también de la inversión extranjera o del desarrollo del país. Y son los pero bastante mediático, ¿no? Exacto, pero son los dos grandes problemas que la gente resiente. Entonces, ¿cómo es que el tipo encargado de eso está bien evaluado? Y no esté cargando con la... Y no esté cargando con la... Teniendo en cuenta que él es el vicepresidente de este gobierno, que aparece bastante mal evaluado. Y en el caso de la alcaldía de San Salvador, yo creo que si la diferencia que le pone también es bastante alta. Yo lo que creo que sumando que no va a haber una alta participación de votantes, las diferencias, o sea, bueno, hay que considerar que a uno decide 58%. Aquí nadie, ¿no?, va digamos, a vapulear a nadie. Aquí el que gane, fíjate bien, tanto en las elecciones de alcalde de San Salvador y en el caso de mi pueblo, de San Miguel, las diferencias no van a ser muy grandes. Yo me atrevería incluso a decir que quien gane en San Salvador podrá repetir la historia cuando Violeta Mengíbar y Rodrigo Samayoa tuvieron 60 votos. 43 votos. 43 votos finalmente. Fue por lo que Violeta Mengíbar terminó ganando la alcaldía de San Salvador. Porque lo que hay ahorita es en San Salvador una guerra de banderas. Esta elección es de banderas. Los dos candidatos que llevan los dos grandes partidos no son populares. O sea, no surgen de las bases, digamos, del apoyo multitudinario de la sociedad civil de San Salvador, por ejemplo, ¿no? Neto Mason incluso tuvieron que apartarle a un precandidato interno, eliminándole sus derechos políticos para que él fuera en planilla única. Entonces, porque peligroso y no ganaba internamente, pues, y ¿verdad? En el caso de Jacqueline, que fue circunstancial por la salida. Exactamente, ella se ha ido sobre la marcha. Entonces, lo que va a pasar en San Salvador es una elección entre banderas, no entre candidatos. Por lo tanto, decir que Arena va a quitar la alcaldía con una gran diferencia al FMLN es, digamos, es arriesgado creer en esos números. Ahora bien, si finalmente gana Ernesto Mason, que a mí me parecería que si eso sucede, él va a ser el personaje político del 2018, porque va a venir de menos a más, y eso en política tiene, digamos, tiene un mérito, porque es igual a Donald Trump, a que nadie lo daba por presidente y terminó siendo presidente, y así como va, capaz que hasta se reelige. Pero el punto es que el gran ganador, si gana Ernesto Mason, va a ser Nayib Bukele, porque finalmente le estaría diciendo al FMLN, ya ven, es que era conmigo que tenían que ir. Y esto, como se ha dicho aquí, sería la antesala, ¿verdad?, de pasar del purgatorio al infierno, donde el FMLN ya debe de, digamos, prepararse para perder las elecciones presidenciales, irremediablemente, ¿no? Que creo que es lo que finalmente va a terminar sucediendo. Ese escenario bastante yo creo que aquí, yo creo que si finalmente se decide, ya sea Javier Simán o Carlos Calleja, que sea el candidato de Arena, esta elección presidencial se va a definir entre Arena y Nayib Bukele, si finalmente va de candidato, digamos, Nayib Bukele, si logra armar su estructura. Entonces no ves al FMLN en ese escenario. Es que va a haber segunda ronda. Por eso, pero ves al FMLN. Lo veo fuera de la segunda ronda. O sea, va a haber, con tanto 3 candidatos fuertes, ¿verdad?, aparentemente fuertes, va a haber segunda ronda. De acuerdo. Jorge, esta inquietud que tengo, un poco si la podemos perfilar en la respuesta suya, a ver, es hasta dónde, le decía en el corte comercial, hasta dónde el resultado por la alcaldía de San Salvador puede también jalar un poco para potenciar elección de diputados por San Salvador. ¿O no ocurriría un fenómeno parecido? Ya no es así. Eso era más en el pasado. Pero en la medida que la ciudadanía va teniendo información, va participando, viendo, teniendo opinión,
esa diferencia ahora es clara, que el ciudadano vota de alguna manera por diputados y de otra manera por alcalde, y eso se ha ya mostrado en San Salvador y en cabeceras departamentales. En la medida que se aleja de lo urbano, eso vuelve al pasado. Pero mire, el 65% de la población ahora es urbana y reacciona y opina de esa manera y tiene acceso a la información, de tal manera de que en San Salvador a mí me parece que es posible que tenga dificultades el FMLN con ganar el diputado que siempre va por cociente o el último de los diputados que ingresa, simplemente porque buena parte de los votos de gente no militante, es decir, no del voto duro, pero sí simpatizante, entró también de simpatizante al final de Nayib Bukele, y su salida puede ser que ese simpatizante simplemente se quede en su casa. Y de ser así, entonces se le reduce esa votación al FMLN y puede afectarle la elección de diputados. Esa es una posibilidad. Pero que el candidato de alcalde, ya sea Mason, arrastre votos para diputados para Arena, no lo veo, creo que es al revés. Y lo mismo creo que en el caso del FMLN, no, al contrario, no hay posibilidades. Tal como tú dices, ninguno de los dos candidatos alcaldes en este momento por San Salvador viene del resultado de una especie de demanda de la ciudadanía, de apoyo de la ciudadanía o de la opinión pública, sino más bien son decisiones al interior de los partidos, y eso es lo que va a estar en juego. Yo que es todo lo veo contrario. muy difícil. En política el alcalde debe de ser el más popular, el que correcto. salga del pueblo. Bueno, eso es lo que se hace. El funcionario que vos ves caminando en la calle, es el que más le hablas. Y es el que está en contacto directo con la comunidad, ¿no? Porque de hecho los candidatos a diputados se pegan mucho a los alcaldes, por eso, ¿no? Sí, por eso, tiene ese sentido. En algunos lugares, en las poblaciones más pequeñas, obvio, el candidato alcalde lo buscamos, los partidos políticos, cuando yo hacía política buscamos, bueno, ¿quién es la figura más importante aquí? El dueño de la farmacia, el médico del pueblo, el abogado, el que ha sido el juez. A esas personalidades que son de atracción se buscan. En este caso de San Salvador, ya no es un pueblón, es una capital que entiende de lo que son las comunicaciones, y creo que la salida de Nayib hace que las dos candidaturas ahora aparezcan evidentemente que está arriba Mason por una cantidad poca. Yo comparto lo que tú dices, que quien gane lo será por una reducida diferencia y no una masiva diferencia como pudo haber sido en el caso de Nayib y Mason. Esto al hacer ya la comparación de candidatos actuales que ya se tiene de FMLN y Arena. Exacto, eso vis a vis, o sea, al ponerlo en esas condiciones. Claro, es que estamos hablando de los actuales candidatos alcaldes de ambos partidos. El resto de candidatos alcaldes no le veo mayores posibilidades, a no ser que surgiera un fenómeno ahí político mediático que por el momento no ha salido de ninguno del resto de partidos. Sí. Bueno, tenemos habilitados dos números, 22630023, 22649179. Tengo acá en pantalla, y a veces los amigos de producción me ayudan para mostrar la imagen. Para usted, quien manda en el país, el 42% en esta encuesta del diario El Mundo dice la delincuencia o maras. ¿Qué tanto puede estar pesando este tema de la seguridad? Y el otro que se pone en perspectiva, que me gustaría conocer la opinión de ustedes, tiene que ver ahora sí, justo con el TPS. Y con un agregado de que estamos ahora, hoy por hoy, en incertidumbre, y parece que vamos a seguir hasta enero, porque hasta en enero se va a confirmar qué va a ocurrir desde el gobierno norteamericano, ¿no? Desde Donald Trump, qué decisión va a tomar, aunque ya se tienen bastantes luces de por dónde va el asunto. Pero bueno, este tema, Marvin, de qué tanto está pesando ahora entonces, o va a pesar en la agenda, de tal manera que eso pueda inclinar el tema del TPS o el en este caso seguridad. La seguridad. No, claro, pues son los dos grandes problemas, la situación de la seguridad y la cuestión del empleo, la economía. Esos son los dos grandes problemas, y es ahí donde está la gran crisis de los partidos políticos. Es el hecho de que ninguno de los precandidatos que hemos visto a presidente, o incluso en las agendas o las propuestas legislativas,
no nos están diciendo cómo van a generar empleo para 55,000 jóvenes que cada año demandan trabajo. No nos van a decir cómo van a resolver el problema de las pandillas. Por ejemplo, ¿van a dialogar con las pandillas? ¿No van a dialogar con las pandillas? ¿Vamos a sacar más tanquetas a la calle? Es decir, ¿cómo se van a recuperar los territorios? De negociación o diálogo con pandillas se ha reducido muchísimo ahora. No, pero un candidato a presidente tiene que hablar de qué va a hacer, cómo lo va a resolver. La propuesta de solución al tema. O sea, es decir, tiene que decirnos, ¿va a dialogar, no va a dialogar? ¿Cómo va a entrar a los territorios controlados por ellos? ¿Y cómo va a revertir esa percepción que tiene el 42% de que son las pandillas que controlan el país? Porque es bien cómodo cuando estás en la oposición decir que el gobierno ha perdido el control de los territorios o del país, que a mí eso me parece exagerado. O sea, El Salvador no es ni Estado débil, ni es tampoco Estado fallido. El Estado funciona bien aquí, por lo menos la policía, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría. Vos vas a un banco, te prestan dinero, pagas la cuota, te pagan los salarios. Es decir, el Estado está trabajando normalmente. Pero no lo estás comparando con Estado fallido tampoco, digo. Es que no es Estado fallido, porque Estado fallido es Irak, por ejemplo. El Salvador no es Irak. Estado débil, que es el otro término que se suele utilizar, es por ejemplo Afganistán, que tiene un gobierno que controla solo 2 ciudades, Kabul y Kandahar, y del resto lo manejan los talibanes. Entonces eso es un Estado débil. Entonces, y en Irak que no hay Estado, o Siria, que se partió. El Salvador no es eso. Entonces, que hay lugares donde las pandillas controlan, es cierto, pero si te fijas, 42% no es el 60%. Entonces, en la mayoría del territorio lo controla el Estado de alguna manera. Y si la encuesta tú la hiciste en zonas de alta persistencia de pandilla, es claro que la gente que vive ahí, que tiene que pagar renta, que tiene que lidiar con ellos ahí, convivir con ellos ahí, van a sentir que quien controla ahí es más la pandilla que el Estado. Entonces, los candidatos, ninguno de ellos nos ha dicho cómo va a resolver ese problema de las pandillas. O sea, ¿cómo lo resolves? Entonces, ¿qué? Matándolos, metiéndolos presos, más cárceles. Es decir, y ellos evaden hablar de ese tema. Si te fijas, ahorita todos son bien políticamente correctos, todos que inclusión, que tolerancia, que a todos nos amamos, ¿verdad? La nueva visión de país, el movimiento Mi Gente, va todo, ya yo no soy como los otros, pero no nos dicen ese problema de la seguridad, es decir, de las pandillas, ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo se van a recuperar los territorios? Claro, cuando hablas con ellos te dicen que ahí hay que salud, educación, infraestructura, pero eso es dinero. Entonces, ¿eso es préstamos o es impuestos? Entonces, es decir, vea, que es el punto que se le lleva siempre a acorralar al actual gobierno. Entonces, luego lo de la cuestión de los empleos, la economía, la inversión. Es que la inversión no viene aquí no porque gobierna el FMLN, la inversión no viene aquí por muchos aspectos, no solo la cuestión de la inseguridad jurídica o las pandillas, hay otra serie de factores que el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que son por los cuales la inversión no viene, entre ellos el problema de la educación. Hay una mano de obra poco calificada para tener una inversión de fábricas, de logística o de tecnología, por ejemplo. Nos quedamos en el punto. Cuando regresemos, escuchamos la opinión de Jorge Villacorta sobre esto y ahí introducir el tema de TPS también, un poco qué consecuencias puede tener, porque este es un drama humanitario sin duda alguna, pero también tiene consecuencias económicas para el país y uno piensa, bueno, ¿qué tanto se va a reflejar eso en términos electorales para el próximo año y el siguiente? Hacemos una pausa, vamos a tener siempre habilitados los 2 números de teléfono que estaban apareciendo en pantalla para que ustedes participen. Regresamos. Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. A ver, Jorge, entonces, escuchar un poco su reflexión sobre este dato que teníamos en el análisis en el segmento anterior. No, yo lo que quisiera decir es que la frase esa que la gente está diciendo que quién manda, es más que todo no en presencia en el territorio
como lo pudo haber sido una fuerza militar o cosas por el estilo. Es más que todo cómo la mara incide en la vida de la gente, cómo te afecta tus movimientos, cómo te daña si tú vas a un lugar o no vas a un lugar, horarios en que tenés que moverte o no. Y por eso, donde hay mayor presencia de maras, es que al final termina siendo la comunidad controlada en el sentido de le obedece a la mara, siente la presencia de la mara, es más, termina como en el pasado en una acción militar, aguantando, entendiéndose y hasta apoyando a la mara. Quizás el hecho de que se diga eso no es que el Estado no tenga el poder, sí, pero la gente siente de que quien controla desde el punto de vista de la forma de vida es definitivamente la mara. Y el otro tema que había planteado William es lo del TPS. Sí, si gusta después, porque me dice que tenemos un televidente en línea. Escuchamos la opinión del televidente y nos quedamos con el TPS para un poco después. Y a ver, si le baja volumen al televisor para que nos escuche de mejor manera. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Muy buenas tardes, de aquí de San Salvador. Díganos, adelante. Les acabo de mandar lo que es una publicación del Faro con referente a lo que es la candidatura de los ministros. De acuerdo a una resolución de la Sala Constitucional, ninguno que haya sido ministro puede accesar a la candidatura, y ustedes están mencionando de la candidatura de Gerson Martínez. Les acabo de enviar allí al Twitter la imagen, el enlace para que ustedes les puedan ver, y me gustaría que ustedes lo comenten al respecto. Gracias. Malcolm Cartagena, que es técnico del Tribunal Supremo Electoral, miembro del FMLN, escribió un artículo muy interesante. Fue el primero que sacó eso hace un año, parece. Exacto, sí. Ahora, brevemente, el punto ahí es el siguiente. El FMLN le está apostando a que cuando ya se puedan inscribir estas candidaturas, que esta sentencia ha dicho que tienen que esperar por lo menos 10 años para ser candidatos, ya no va a estar la Sala de lo Constitucional. Y finalmente lo que va a suceder es que... Un cálculo un poco temerario. No, pero es que es cierto, ya no va a estar la Sala de lo Constitucional, esta sala... Pero asumiendo que los que llegan cambian criterio. Pero es que lo que sucede es de que lo que va a pasar, creo yo, es que esta asamblea no se va a poner de acuerdo hasta que no haya un presidente nuevo para elegir la Sala de lo Constitucional. Y caiga en impasse entonces la elección en acefalía. En acefalía la Sala de lo Constitucional. O suben los suplentes, ¿verdad? Sí. O se resuelve con los suplentes. Entonces, el punto es que quien finalmente determinará si se inscriben o no los candidatos es el Tribunal Supremo Electoral. Y los miembros del Tribunal Supremo Electoral responden a los partidos políticos. Y nadie allá dentro del Tribunal Supremo Electoral va a querer dejar al FMLN sin candidato presidencial. Perfecto. Sobre el tema y sobre el TPS, ingeniero. Sobre el TPS, a mí me parece que la decisión que se tomó en los Estados Unidos, en el caso de Honduras, está indicando por dónde van las cosas. En el caso de El Salvador, en el caso de Nicaragua estás hablando de menos de 10,000 personas. 5,500. Entonces eso no te afecta, pero si tú estás hablando de más de 120,000 o casi 200,000 personas, solo pensar en lo que implica ir a agarrarlos, sacarlos, trasladarlos en qué barco, en qué los vas a trasladar. Es decir, es un problema no solo logístico, ya es problema, costo de eso, el costo político humanitario de lo que eso significa, porque la gente va a hacer resistencia. Entonces a mí me parece que lo que va a suceder es que el actual presidente dice, mire, yo quedo bien con la ultraderecha, que son sus votos, Trump, diciendo se acabó el TPS. Ese es el atractivo que él tiene en un momento difícil. Pero le pasa la pelota al Congreso, para que el Congreso, y así es en los Estados Unidos, por iniciativa del Congreso, y hay dos propuestas, haga lo que hay que hacer, una normativa, una legislación, porque el concepto de los ciudadanos norteamericanos es que tú no puedes violar la ley. ¿Cuál ley? Ahora, si existe una ley que te permita legalizarte, esa es la salida para esto. Yo creo que por ahí van a ir la situación. Ahora, seguir diciendo que te den más TPS o que te den otro año, eso no tiene más sentido. Bien. Pero entonces la salida es
lo que el canciller está exponiendo, es decir, que son los congresistas. Y ahí hay que insistir por experiencia que las decisiones del Congreso y los congresistas dependen de lo que sus ciudadanos, no los salvadoreños, no, los ciudadanos, las empresas gringas les van a estar diciendo. Ya me imagino cómo va a permitir la industria de la construcción, la industria turística y que le saquen a todos los empleados, saquen a todos los que están trabajando ahí. Perfecto. Nos quedamos en el punto porque vamos al teléfono, tenemos un televidente con nosotros en la línea, le baja volumen al televisor, le escuchamos. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, estamos al aire, díganos. Muy buenas tardes. Díganos. De San Salvador. Vea, yo quería dar una opinión en lo siguiente. Yo creo que tienen razón todos los partidos, los candidatos y a ustedes como ponentes de no decir cómo se puede arreglar esto. Es que no hay modo de cómo decirlo. Esto es tan problemático que el que lo empiece a decir cómo lo va a resolver es la peor mentira que va a echar. Eso está más que sabido. Lo que sí es cierto, que lo que está haciendo este gobierno, eso va por buen camino. Miren los resultados que se han logrado. Claro que el problema no se ha resuelto, pero va resolviéndose. Ahora yo diría personas como los ponentes que están allí, que son personas ya bien jugadas, deberían de ayudar a dar ideas de las que tal vez no se están haciendo bien y colaborar para que se hagan bien. Porque miren, este gobierno tiene toda la intención de resolver el problema de la delincuencia. Y ustedes lo saben. A mí me gustaría la opinión de ustedes en relación a eso. Bueno, perfecto. Para saber si ustedes están interesados o no, o tienen ideas cómo resolver eso para que le ayuden al gobierno y le ayuden a la comisión esa en la que están representados todos los sectores. Bien, perfecto, le agradecemos a usted la participación, pero bueno, escuchar a nuestros invitados y porque creo que tenemos a alguien más en línea en el teléfono, vamos a ver. Bueno, mientras tanto, escuchar entonces la opinión. No sé, yo creo que la salida a este problema de la delincuencia es, hay varios proyectos que ya se están haciendo y uno de ellos es la recuperación de territorios, pero recuperar el territorio no es mandar tropa, recuperar el territorio es desarrollar estos lugares. Hay 2,5 millones de pobres en este país. Esas zonas son las que hay que atender. Entonces, y eso es generar trabajo, la seguridad no solo es que haya policía, la seguridad es si yo puedo tener un trabajo, si yo puedo tener una casa digna, un salario decente, si puedo haber salud cerca de mi casa, transporte decente, si puede haber educación, una buena escuela, buenos maestros, si puede haber una guardería para que las mujeres dejen a los hijos y puedan irse a trabajar. Es decir, y eso es una inversión millonaria que inicialmente, según calcula el Fondo Monetario Internacional, hay que hacer un desembolso de $1,000 millones. Entonces, eso es una de las cosas. Y lo otro es que esa recuperación de territorios tiene que ir disminuyendo el reclutamiento de muchachos hacia la pandilla. Es que si no los ponemos a hacer algo, si nadie se preocupa por los jóvenes, entonces definitivamente ellos van a seguir cayendo en el problema del narcotráfico y en el problema de la pandilla. Entonces, pero aquí, ¿cuál es el problema? Que se ha criminalizado a la juventud. Eso ya no puede seguir. De acuerdo. Vamos al teléfono, hay alguien más con nosotros en la línea. Buenas tardes, bájele volumen al televisor. Nos dice de dónde nos llama. Buenas tardes. Buenas tardes, de aquí de Antiguo. No, yo solo le quería preguntar a los señores panelistas. Sí, diga. Si ellos saben dónde está el Estado Mayor de las pandillas, o si lo quieren ver del otro lado, dónde está la Comandancia General de la MS y la 18, y quién la tiene en su poder, y por qué es que no hacen nada, pues. No quiere el gobierno, para el gobierno es un negocio tener pandilleros en este país. Nos manda a quitar los dos y ya cuando vayan las elecciones del partido contrario, dialoga con ellos, les da prebendas, les da millones. Pues es un negocio redondo para el gobierno. Gracias. Bueno, perfecto, gracias por la participación suya. Bueno, a propósito, hay una investigación que ha salido ahora que dice que
hay un poco de preocupación porque puedan utilizarse las pandillas por grupos terroristas que están pasando por Centroamérica, ¿no? Digo, no es nada nuevo, pero sí apareció una información esta semana. Vamos a escuchar otra llamada, ingeniero, y luego le doy el espacio para que usted opine. Tenemos un televidente con nosotros. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes. Estamos al aire. Si le baja volumen al televisor y nos escucha por el auricular. Buenas tardes, de aquí a San Salvador. Díganos, le escuchamos. Señor, yo quería a ver si es posible que los ponentes digan si hay otra forma de estructurar alguna comisión o quienes estarían encargados de hacer algo mejor que lo que está haciendo el gobierno. Porque para mí, miren, hay un montón de localidades. Yo soy agricultor y tengo bienes en el campo. Y no se imaginan ustedes cómo se ha mejorado la situación en el campo. Sí. Y fíjense que hay lugares en Oriente donde realmente ya no hay delincuentes. Ahora, sí, no está resuelto el problema, pero se está resolviendo. Y yo les pido a ustedes que son mayores ya, que hagan algo para incentivar a esos policías y a esos comités que están arriesgando sus vidas en sus comunidades, porque no crean ustedes que cuando se ponen ellos a cuidar de las comunidades no están arriesgando sus vidas. Bien, perfecto. Creo que sí, para ustedes es bien tranquilito estar hablando allí y a veces solo criticar y criticar, y eso de qué sirve. Bueno, perfecto, le agradecemos la participación. Creo que está bastante claro un poco por dónde va su comentario, pero bueno, yo les doy el tiempo acá para escucharlos a ustedes. Ingeniero. No, es interesante que haya población, que haya personas que digan que el proceso va caminando y que hay reducción de crímenes y que hay mayor pacificación en el campo. ¡Qué bueno! El problema es la impresión en política. La impresión es determinante. Sí. Y entonces, cuando de repente aparece a usted más de 40 miembros de la Policía Nacional Civil asesinados por las maras y otros 20 soldados, etcétera, eso genera una impresión negativa. ¿Por qué? Porque la gente de inmediato dice, bueno, si eso es con los policías, ¿qué pueden hacer conmigo? Y esa impresión es la que va en contra precisamente de lo que los televidentes han señalado, en el sentido que hay lugares o ya hay municipios donde la tranquilidad, dicen ellos, existe. Qué bueno eso. Y ojalá ese proceso siga. Pero también ahora la noticia del inicio de la semana es que se han incorporado nuevos municipios al plan de liberar a los municipios de la presencia de mara. Qué bueno, y si ese es positivo. El problema es que la impresión que la gente tiene no es esa. La impresión que le genera, insisto, el tema de los policías, de los parientes de los policías ahora, que definitivamente hace que la gente mantenga, se asuste y no pegue. Perdón, rapidito, porque, bueno, se nos cayó la llamada, pero cerramos. Algo de esto. El problema también de percepción, que usted tiene razón, ingeniero, es porque aquí no se investiga el delito. O sea, vaya, cuando hay mucha gente muerta, ¿por qué sucede? Esta persona estaba involucrada en narcotráfico, esta persona estaba involucrada con las pandillas, es decir, es daño colateral, es victimario, no solamente víctima. Entonces, porque hay muchos casos de muertos que cuando tú los examinas, hay allí un vínculo también delincuencial. No es que lo mataron, ¿verdad? Porque pobrecito. Y en lo que falla, digamos, la Fiscalía General de la República y la policía, es en la investigación del delito. Porque si todos supiéramos de qué mueren estos 40, podríamos saber si es que, digamos, los policías muertos no han estado relacionados también con delitos y esto sea una venganza. Es decir, sí hay un estado de violencia y de agresividad en los salvadoreños, pero también en lo que se falla es que no sabemos por qué los matan. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Impunidad. Entonces, el miedo que da es de que aquí nos pueden venir a matar a nosotros 3 y nadie va a hacer nada.
Entonces, eso, y ahí sí es donde yo siento que estas instituciones fallan al no investigar y, lo que decía el y ingeniero, condenar. ¿no? Que ese tema de las percepciones. O sea, solo quiero terminar diciendo, sí. Tú decías que estos precandidatos no dicen qué van a hacer. Pero es que en este momento quien debería decir algo son los candidatos a diputados. La Asamblea Legislativa. La Asamblea es la fracción, la agenda legislativa es lo que conviene ahora. Eso es lo que no aparece por ningún lado y es evidente que es indispensable hacerlo ahora, porque eso es lo que va a la elección. Exactamente. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, ingeniero, por compartir. Siempre es un gran gusto. Hasta luego. Gracias, Martín. Gracias. William, ingeniero, un gusto. Para servirle. Saludos a los paisanos allá en San Miguel. Perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.